Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Jiménez Lorente. No podemos olvidar que estamos de luto y me gustaría que comenzáramos el acto de hoy con un recuerdo para las víctimas, familiares y damnificados por la terrible dana que arrasó Valencia hace hoy un año. Por eso creo que es un buen día para poner en valor la labor que realiza el Ejército de Tierra y en concreto el Grupo Militar de Alta Montaña, jugando un papel clave en la investigación científica y en la protección del medio ambiente. Hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante y poco conocido, la presencia de militares en Antártida y el Grupo Militar de Alta Montaña. La Antártida es un continente único y fascinante, con un entorno extremo y una gran importancia científica. España ha estado presente en la Antártida desde hace décadas. El Grupo Militar de Alta Montaña se encarga de proporcionar apoyo logístico y de seguridad a los científicos y militares que trabajan en la Antártida. Su experiencia en entornos extremos y su capacidad para operar en condiciones adversas son fundamentales para el éxito de la misión. Está aquí Ignacio Molpeceres, teniente coronel de la Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana. Nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, Mercedes. Sí, muchas gracias, Mercedes. Bien, únicamente dar la bienvenida al teniente coronel José María Jaime y al coronel Alberto Ayora. Darle la bienvenida en nombre de la familia militar. La Antártida está muy ligada a las Fuerzas Armadas Españolas debido a la naturaleza de la propia Base Antártica Española Gabriel de Castilla, de titularidad del Ejército de Tierra, como saben, y con el apoyo de la Armada del buque Hespérides para todas las campañas. Y luego, por supuesto, por la procedencia profesional de los conferenciantes, experimentados militares en alta montaña. Darle las gracias y cedo de nuevo la palabra a Mercedes. Muchas gracias. Sí, os voy a contar un poco el orden. Bueno, en primer lugar escucharemos a José María Jaime, teniente coronel de Infantería retirado. Participó en la creación del Grupo Militar de Alta Montaña y en las primeras campañas antárticas. Responsable de logística y seguridad en el proyecto San Telmo. Búsqueda de los restos de un navío español que naufragó en la Antártida en 1819 con 644 tripulantes. Posteriormente, sobre las 18:30, haremos una pausa y tomaremos un vino de honor. Para eso tendremos que salir por aquí y pasar al edificio contiguo, a la fundación, y así de paso podéis conocerla. Sobre las 19 horas tendremos la disertación de Alberto Ayora, coronel de Infantería en Reserva. Es miembro activo del Grupo Militar de Alta Montaña, con el que ha participado en numerosos proyectos y expediciones internacionales de alto nivel. Experto en gestión del riesgo y máster en Derecho y Deportes de Montaña. Bueno, pues les doy la bienvenida a estas conferencias y espero que disfruten. Gracias. Pues muchas gracias. Me uno lo primero a la jornada que hoy no es la palabra que celebramos, sino que es un sentir de toda España y nuestra unión con la Comunidad Valenciana. Agradecer, por supuesto, la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, a la Universidad Politécnica de Valencia de la Fundación, y comentar que, bueno, esto es un programa de cultura de defensa que nace la Subdirección General de Política de Defensa y que el teniente coronel Jaime, que ahora hablaré un poquito de él, propuso al Ministerio de Defensa y que fue subvencionada para poder hacer 2 jornadas. Dimos una la semana pasada en Ávila y en esta semana hemos venido a Valencia a traer estas 2 conferencias y una exposición que luego invito a visitar cuando subamos al vino de honor a las 6:30. Tenemos un pequeño problema y es que el teniente coronel Jaime se nos ha quedado afónico. Habla mucho, da muchas conferencias y se nos ha quedado afónico. Bien, yo, como digo, le voy a intentar ceder la palabra al teniente coronel José Jaime, que ya está retirado, que para los que formamos parte del Grupo Militar de Alta Montaña, para muchos es desconocido, pero fue la persona que impulsó y creó el Grupo Militar de Alta Montaña. Luego entraré un poquito más en detalle. Era profesor como
como es mi caso, como algunos de los que estáis aquí sentados, en la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales, un centro de enseñanza de perfeccionamiento que es la referencia en la enseñanza de montaña de operaciones especiales, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Y que en ese momento nosotros consideramos que debía de haber un grupo de oficiales, suboficiales y luego ya, posteriormente, con el ejército profesional, con tropa, que tuvieran una capacitación especial para poder desplegar en estos entornos y que esto fuera trasladado a las unidades. De ahí nace el Grupo Militar de Alta Montaña y es el por qué se considera que los idóneos, las personas más capacitadas para abrir las primeras campañas antárticas eran los miembros del Grupo Militar de Alta Montaña. Simplemente las primeras diapositivas son un poquito de lo que es situarnos, de lo que estamos hablando. Todos sabemos y conocemos dónde está la Antártida. Nosotros los montañeros siempre diferenciamos varios polos, no solamente hablamos del polo sur geográfico, hablamos del polo sur magnético, e incluso hay expediciones que se han desarrollado allí que han sido al polo sur de la inaccesibilidad, que es el punto de la Antártida al cual es más difícil llegar, que son las expediciones que ha realizado nuestro compañero, el gran explorador en terreno ártico y antártico, que es Ramón Larramendi, con el cual tuvimos la posibilidad de hacer algunas expediciones del Grupo Militar de Alta Montaña. En contraposición, el océano Ártico pues tiene lo que es un mar. La Antártida es un continente helado, es un continente que tiene una profundidad de cientos de kilómetros, la superficie del continente antártico, pero el océano Ártico es un mar que ahora mismo está de plena actualidad, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Pues tenemos a que fue el primer investigador con 34 años en la Antártida, Luis Aldaz. Esto yo actualmente lo desconocía, yo creo que muchos de los que estamos aquí probablemente lo desconoceremos, pero entre el 59 y el 65 ya participó en 3 campañas antárticas en las bases de Estados Unidos. Incluso, y sorprende, invernando en la base Amundsen Scott en el Polo Sur un año entero. De hecho, pues a raíz de ello, Estados Unidos le reconoció los méritos y le mantuvieron en la memoria bautizando el monte Aldaz en la Antártida e incluso un asteroide. Creo que pocas personas tienen el honor de que tengan el nombre de un asteroide, ¿no? Antoni Ballester, químico y oceanógrafo, participa en el 66 con el Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica en una campaña antártica. Fue invitado por Argentina, junto a la que luego ha sido una referente también en el mundo de la investigación, Josefina Castelví. Y luego en el 86 regresó con una campaña oceanográfica polaca, también con Castelví, Agustí Juliá y Joan Rovira. La Antártida, como sabemos, es un pastel que está dividido en quesitos, en el que hay una serie de reclamaciones desde hace tiempo. Normalmente todos los países que, prolongando geográficamente, ven que pueden tener parte de ese pastel, pues tienen esas reclamaciones, y ahí tenéis la reclamación de Nueva Zelanda, de Australia, incluso francesa, porque sabéis que tienen islas ahí en el Pacífico, Noruega, británica, argentina, chilena. En definitiva, que empieza el mundo a ser consciente de que es un continente en el que hay que estar. Afortunadamente, en el año 59 empiezan las conversaciones para crear un tratado antártico y que finalmente entra en vigor el 23 de junio de 1961 con estos países que vemos aquí: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, África del Sur, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Inglaterra y Estados Unidos. Como vemos, estamos hablando de 12 países firmantes que inicialmente deciden reunirse cada 2 años bajo ese tratado antártico e ir estableciendo las normas y protocolos que debían de funcionar sobre la Antártida, que, como insisto mucho, es patrimonio de todos, ¿no? Actualmente son 29 los países que son consultivos y hay 28 países que quieren adherirse al tratado antártico. Y ya desde el 1999 las reuniones son anuales.
¿Es posible un tratado antártico? ¿Sí o no? Perdón, ártico. No. En analogía, pues se busca que igual que se ha llegado a un acuerdo de tener un tratado antártico, ¿por qué no podía haber un tratado ártico? Estamos hablando de, bueno, de algo que en el 2005 ya en Bruselas los expertos y políticos deciden que no interesa ese tratado. Veremos cómo viene el devenir futuro, porque todos somos conscientes ahora del interés no solo por las tierras raras, sino fundamentalmente por lo que aparece en la diapositiva. Se han abierto las rutas marítimas y, lógicamente, pues ahora hay un interés especial, ¿no?, en esta zona. Ya como datos curiosos, pero también yo creo que es muy bueno refrescarlos y conocerlos. Ahora mismo hay 65 bases permanentes. España no tenemos base permanente en la Antártida. 16 bases de verano de 7 países. Y por que veamos un poquito de qué tipo de bases, esta es la antigua base Amundsen Scott en el Polo Sur y esta es la nueva base. Estamos hablando ya de auténticas ciudades y que, bueno, pues en función de los proyectos científicos, obviamente pues se van construyendo para dar respuesta a esas necesidades. Este de aquí. Proyecto científico internacional con más de 350 científicos de 58 instituciones de 14 países. Una colaboración entre países. Eso es. Esta, bueno, esto es una ciudad. Esta es la base de Estados Unidos, McMurdo. Y yo no sé cuánta gente puede estar viviendo aquí. Aquí 1.200. 1.200. Y 200 en invierno. Y en invierno, que es el gran problema de las bases permanentes, es soportar el invierno antártico, donde no hay posibilidad de rescate. Yo vengo ahora de Chile, de una expedición que contaré luego, en Tierra de Fuego, en la cordillera Darwin, y estaba en ese momento haciendo la selección del personal para la campaña antártica chilena en la base, que es permanente. Y el proceso de selección es tremendo. Es un proceso de selección muy riguroso y, entre otras cosas, una vez que ya se selecciona el personal, pues pasan por quirófano y se les opera el apendicitis, se les quita el apéndice. La base rusa de Vostok, la base argentina Esperanza desde eso es importante como anécdota, pero no da pie a que nadie pueda reclamar nada, pero en 1978 nació el primer ser humano en la Antártida, en la base argentina Esperanza, hijo de padres argentinos. Y en el 84 Juan Pablo Camacho nació en la base Eduardo Frei. No sirve para reclamar. No, ya he dicho, no sirve para reclamar. Tienen hijos, pues no sirve para reclamar. Colaboración italo-francesa. Esta es, bueno, un platillo volante chino. Sí. Esto es un robot británico, como veis. Esto es parece un cohete que se va... Eso sí que es importante. Según ellos es la primera base en la Antártida, o la única, que supuestamente genera 0 emisiones. Vale, seguimos. La base coreana. Al Ártico. No, sí, ahora saltamos al Ártico. Esto estamos sobre el mar, estamos sobre el hielo. Aquí no hay un continente helado debajo de nuestros pies, sino que es una plataforma marítima que se va a la deriva y es esto que veis aquí. Aquí son, pues, módulos de los que utilizamos nosotros en operaciones normalmente, ¿no? Que la zona ártica en costa podemos estar hablando de que hay 4 millones de población, de habitantes, distribuidos como vemos ahí, pero en la Antártida pues no existe población nativa. Se calcula que permanentemente en invierno, en las 60 bases de los 30 países, habrá unas 1.650 personas en la Antártida sobreviviendo, y en verano pues aumenta hasta los 4.500. Además de todos los cruceros turísticos que habrá ahí, expediciones, etcétera. Y esto es la Escuela Militar de Montaña, Operaciones Especiales, y es un poco lo que yo os contaba al principio, ¿no? Esta sí que las paso rápido. Es en esos años, estamos hablando del año 1985, nosotros, los que hayáis hecho el servicio militar en aquellos años, que algunos estéis aquí que lo hicisteis,
recordaréis que en ese momento nuestro despliegue era pirenaico. Pues bueno, de hecho hubo hasta operaciones de cobertura fronteriza para evitar el paso de miembros de ETA de España a Francia. Y desplegaron las unidades de montaña haciendo esa cobertura fronteriza. Y veíamos Pirineos, no veíamos los Andes, se nos quedaban muy lejos, ¿no? Pero afortunadamente pues hay personas que innovan, que tienen visión de futuro y vieron que había que ir a otros sitios, que había que perfeccionar, que había que saltar a los Alpes, que había que saltar a los Andes. Este es él entrenando entonces en los Alpes y, como digo, empezaron a ver más allá de los Pirineos, ¿no? Y se funda el Grupo Militar de Alta Montaña. Un grupo, aquí hay sentados miembros del Grupo Militar de Alta Montaña, que para pertenecer a él hay que presentar un historial y en función de las actividades se selecciona pues, al personal más idóneo. Como digo, celebramos en este año 40 años de historia. La primera expedición fue al Huascarán, a los Andes peruanos, estuvo ahí José, y ya fueron expediciones que ya desde el principio se abrieron a la sociedad civil. Ahí tenéis, pues, por ejemplo, a Javier Escartín, que luego falleció en el K2. Tenéis a Ursicinio Abajo, guarda del refugio de Respumoso. Tenéis a Gonzalo Prado. Y bueno, pues ahí tenéis al jefe de expedición, a José Jaime, ahí arriba en el centro, con el pelo negro y que en aquel entonces tenía voz, ahora no tiene ni voz ya. Bueno, esa expedición a un 6000, después de un 6000, pues obviamente, después de hacer Nevado Pisco, Chopicalqui, está las Paso Rápido, para que veáis. Luego lo veréis ahí en la exposición que hay montada en la planta 4, el equipo que se llevaba en aquel entonces, que era el que había. Pero este equipo que se probaba en estas expediciones era el que luego se llevaba a los cursos de montaña y al final se cambiaba al kaki. Aunque buscábamos en la adquisición de materiales, que este equipo al final se trasladará a nuestras unidades. Esas polainas, esas manoplas. Bueno, fueron, el que veis ahí en el centro de la diapositiva es el que fue el primer jefe del grupo, el que luego fue coronel Santiago Arribas, que luego fue director de la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales y que falleció en Chamonix inspeccionando las prácticas de curso de montaña en el glaciar de Bossons. Y este es el recuerdo, pues como os decía antes, Javier Escartín fue miembro de la primera expedición y sabéis que además ahora estamos haciendo también el aniversario del fallecimiento de Lorenzo Ortiz y de Javier Oliván en el trágico verano del K2, que todavía no sabemos exactamente por qué fue, pero hubo una tormenta inopinada en altura, que hay quien dice que fue como consecuencia de un ensayo nuclear que hicieron los chinos que no avisaron y provocó pues un viento que no estaba previsto en los partes meteorológicos y que hizo que a todas las personas que estaban por encima de 7500 en el K2 les pillara y que fallecieran. Después de un 6000 viene un 7000, como se hacían antes las cosas. Ahora parece que directamente tenemos que ir a 8000. Y el primer 7000 que se planteó fue este que veis aquí, el Pico Nun, y de nuevo pues una expedición cívico-militar. Eran expediciones que se hacían con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y tenía que llegar y llegó el primer 8000. En el año 87 se subió el Nanga Parbat. Nanga Parbat está en Pakistán, es un 8000 que está separado de lo que es la cordillera del Karakorum. Y yo siempre lo digo, para mí esta foto lo dice todo. Se hizo cima de noche. Luego lo veremos en el vídeo que pondremos en la siguiente conferencia. Hoy no se haría eso, pero el impulso, las ganas, la pasión, el empuje de querer hacer ese primer 8000 para el escrito español hizo que se jugara muy fuerte y que se llegara a cima pues, a esas horas de la noche que veis. Subir a un 8000 de noche implica que luego hay que bajar y hace
mucho frío a estas altitudes y en estas épocas. El peligro está ahí. Este es Ricardo Arregui, en la expedición, creo que esta es del Everest, que vino también con el grupo militar de alta montaña, neurocirujano de Zaragoza, tratando congelaciones. Y ya volvemos a la Antártida. Ya se ha recuperado la voz y nos va a contar que, bueno, en España, digamos que las campañas antárticas están bajo el paraguas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Ministerio de Defensa, y estas son las campañas en las que participó José Jaime. Bueno, luego hay otros dos monigotes, otros dos pingüinos que nos ha puesto, porque tuvo otras dos salidas, que son con el Hespérides y otro proyecto que él presentó del San Telmo, del buque San Telmo, que si se descubrieran los restos del San Telmo, pues quedaría constancia fehaciente que los españoles fuimos los primeros que llegamos a la Antártida. Bien, ¿de dónde estamos hablando en realidad? Cuando hablamos de Antártida y de las bases españolas, estamos hablando de la península antártica, que es lo que veis ahí. Encima de la diapositiva tenéis Ushuaia, Argentina, que es de donde salen, Ushuaia y Punta Arenas son los dos puertos de los que salen todas las expediciones que van a la Antártida. En el caso nuestro, pues se va desde Ushuaia. O sea, es una vista satélite del estrecho que tenemos que cruzar y que se llama, ¿cómo se llama? Mar de Oces. Mucha gente habla del estrecho de Drake y sin embargo, pues el dato histórico es que el marino español Francisco de Oces, al mando de la carabela San Lesmes, fue el primero que en 1526 navegó este estrecho. Bien, pues esto es la Antártida, vistas impresionantes, y esto es Base Frey. la base Frey. Se aterriza. Aquí aterrizasteis. Aquí es donde aterriza, aquí hay pista de aterrizaje, aquí aterrizan estos aviones, los Hércules. Bueno, esta es la primera campaña, y es cuando tienen una misión, encontrar un sitio donde montar una base. Y esta es la visita de 2004 del Rey Emérito. Javier Solana también pasó por allí en el 92. Bill Gates, bueno, dentro de poco irá Elon Musk, imagino. Y Trump, ¿no ha estado Trump en la Antártida? Bueno, Greenpeace también instaló en la isla Ross una base antártica, World Pack. Retomamos esta tarde y ahora sí con el Grupo Militar de Alta Montaña. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner primero un documental, que son los 20 primeros años del Grupo Militar de Alta Montaña. Una pequeña introducción al inicio y los orígenes del grupo la hemos hecho ya antes, porque creo que era importante ligarlo con la campaña antártica y el por qué se selecciona determinado personal para que forme parte de estas campañas. Entonces, la propuesta ahora es este documental que se hizo en el 2005 con motivo del 20 aniversario, y luego a continuación entraré yo a contar pues la experiencia personal.
Detrás de cada expedición hay historias humanas, somos personas. Y creo que muchas veces cuando se dan conferencias nos quedamos en las expediciones, en los paisajes, en la actividad. Pero creo que es importante también entrar en los sentimientos, en las emociones, en esos objetivos que como seres humanos nos mueven. Luces y sombras. Éxitos y fracasos. La inmensa alegría de colocar nuestra bandera en los 3 polos de la Tierra. El sentirse un pequeño conquistador siendo el primer escalador de picos vírgenes a los que poder bautizar con nombres que perdurarán por los siglos en la cartografía de esa zona. La tremenda satisfacción del deber cumplido, del trabajo bien hecho, de haberlo dado todo por una ilusión, por el cumplimiento del deber. Pero también la amargura y el dolor de perder a amigos en la montaña, la rabia de tener que descender cuando las condiciones lo imponen, a pesar de saber que teníamos la cumbre al alcance de la mano. Todo ello no es sino el reflejo de esta historia, de la historia del Grupo Militar de Alta Montaña. Parece que fue ayer cuando en el año 1985, una vez aprobado por el jefe del Estado Mayor del Ejército la creación del Grupo Militar de Alta Montaña, organizamos la primera expedición. Aunque en realidad sería el año anterior cuando un grupo de oficiales y suboficiales de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales darían en los Alpes los primeros pasos que conducirían a la formación del grupo. Para elegir nuestro primer objetivo, buscamos una cima de prestigio acorde con las posibilidades y propósitos de la expedición. El Huascarán, situado en Perú, en pleno corazón de los Andes, cima de la Cordillera Blanca y la mayor altura del país, podía ser, con sus 6.786 metros, la meta apropiada. Desde ese momento, las expediciones, las ilusiones y nuestros anhelos se irían sucediendo año tras año para poco a poco irse escribiendo esta historia. El éxito de la expedición andina impulsó el crecimiento de un gran sueño: efectuar el gran salto, el paso al gran Himalaya. El Pico Nun, de 7.135 metros, sería nuestro primer contacto con estos impresionantes parajes. Ahora sí, el siguiente paso podía y debía ser una montaña de más de 8.000 metros. La sola evocación de esta cifra mágica causaba emoción e inquietud, ya que el pasar esta altura es el sueño dorado de cualquier alpinista. Nos sentíamos preparados y capaces, pero la incertidumbre se alojaba en nuestros corazones. A las 22:45 horas del 9 de agosto de 1987, entre las últimas luces del ocaso y la primera salida de la luna, y después de más de 15 horas de esfuerzo continuado, 4 montañeros, 2 civiles y 2 militares, hollaban la cima del Nanga Parbat, nuestro primer 8000. Después del éxito logrado, diseñamos un programa de expediciones con el objeto de adquirir lo antes posible la experiencia necesaria. Además, buscábamos conseguir un equipo humano lo suficientemente numeroso y resistente a las grandes alturas como para poder afrontar el reto que queríamos plantearnos en un futuro próximo: escalar uno de los 8000 altos, o ya puestos, el más alto. El monte McKinley, de 6.194 metros y altura principal de América del Norte,
y el Aconcagua, que con sus casi 7.000 metros es la cima más alta de América del Sur, serán nuestro campo de entrenamiento. Ya no hay excusa. El Everest nos espera desafiante. Aunque en esta ocasión la gran acumulación de nieve a casi 8.600 metros nos hará renunciar. En 1990 emprendemos la ascensión del único 8000 que se encuentra íntegramente en territorio del Tíbet, el Sisa Pagma, de 8.046 metros. Para nuestra sorpresa, al llegar al campo base, nos encontramos con una expedición de Al filo de lo imposible, que está en aquellos momentos intentando conseguir la cima. Sin saberlo, y por avatares de la montaña, acaba de iniciarse una relación que fructificará en una profunda y sincera amistad a lo largo de los próximos años, y nos llevará a vivir aventuras conjuntamente por los 3 polos de la Tierra. En el Sisa saborearemos el triunfo de la cumbre, la satisfacción de conseguir la primera ascensión nacional a este 8000, pero también la amargura de la tragedia. A la conquista de la cima le siguen en la bajada una tormenta infernal y un terrible vivac en el transcurso del cual nuestro amigo Joan Martínez Sellés fallece de hipotermia. Sobre todos nosotros se extiende un doloroso pesar que ya no nos abandonará hasta mucho después, cuando seamos capaces, si es que llegamos a serlo, de entender todo lo que nos ha ocurrido. Triunfo y tragedia, grandeza y miseria, todo sin medida, todo sin límite. Nadie está preparado para situarse en tan poco tiempo y con tan poca lógica en extremos tan intensos de la condición humana. Será la primera vez, que no la última, en que la montaña nos presente su cara más amarga. Sí, acabábamos de venir de un 8000 pagando un precio demasiado alto, pero todavía teníamos una asignatura pendiente. Necesitábamos consolidarnos, recomponernos a través de un objetivo menos exigente y hacerlo rodeados de viejos amigos, aprendiendo de nuestros errores y tomando un nuevo impulso que nos llevara de una forma natural a plantearnos nuevamente el reto de lo más alto, del Everest. El Satopan de 7.075 metros de altura, situado en el Himalaya de Garbhal, India, sería en esta ocasión nuestro paso previo. Además de su altura y dificultad técnica, presentaba como aliciente añadido el no haber sido ascendido por españoles. Ahora sí, no había marcha atrás, y además iríamos por la vertiente nepalí, siguiendo la ruta técnicamente difícil del Espolón Sur, todavía no escalado por ningún español. 14 de mayo de 1992. Este día quedará marcado en la historia del ejército español como aquel en el que nuestra bandera ondeó en lo más alto, a 8.848 metros de altura. En el invierno de 1994 y 1995, para conmemorar el 50 aniversario de la creación de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, nos planteamos el reto de alcanzar a pie el Polo Sur geográfico, en un recorrido de 1.200 kilómetros, durante 60 días. El terreno de juego era muy diferente al que hasta ahora conocíamos. Se trataba de realizar, como así ha sido definido, alpinismo horizontal. Paralelamente, otro grupo escalaría la máxima altura del continente antártico, el Monte Vinson, además de otras montañas vírgenes de las cadenas polares. Y así nacieron el Pico Jaca,
o el Monte España, el cual coronamos a través de la que a partir de ese momento será denominada Ruta de los Españoles, en una escalada de 11 horas, con climatología inestable y temperaturas de 35 grados centígrados bajo cero. Pero no nos dábamos por satisfechos, y fruto de esta ambición sería otra cumbre virgen, el Pico Príncipe de Asturias, de 4.680 metros. La consecución del Polo Sur en 1995 situó nuestra cota de moral y nuestra capacidad de empuje en uno de sus puntos más altos. Teníamos ganas de acometer una empresa un poco más complicada y disponíamos de la capacidad técnica, física y psicológica para conseguir nuestros fines. Por ello, se eligió como objetivo una montaña bonita y poco frecuentada, situada en el Karakorum, en Pakistán, sin duda en uno de los parajes más espectaculares de toda la Tierra. El 11 de julio de 1996, a las 10 de la mañana, alcanzábamos la cumbre del Gasserbrunn 1, de 8.068 metros de altura, también conocido como Hayden Peak. Sin embargo, una vez más la montaña nos iba a mostrar su rostro más inhumano. Durante el descenso, el teniente Manuel Álvarez sufre una caída y a duras penas consigue llegar al campo 3 en medio de la tempestad. Vendrían luego 6 días de angustia y mal tiempo, donde la montaña no quiso darnos oportunidad, y al final el teniente Manuel Álvarez, Manolo, se quedó para siempre en una de esas grietas que pueblan el collado del Gasserbrunn. El hecho de alcanzar la cima del Everest en 1992 y el Polo Sur en 1995 se encadenaron de forma irreversible, llevándonos a considerar la posibilidad de acometer la más arriesgada y difícil de nuestras aventuras, la conquista del Polo Norte y lograr por fin los 3 polos de la Tierra. Como preparación, planeamos sendas expediciones a Laponia y al Polo Norte magnético, buscando la paz y el sosiego que necesitaríamos para encarar el reto del Polo Norte geográfico. Y llegamos y lloramos, y nos abrazamos. Y en el Polo Norte no hay nada. La planicie de hielo es similar a todo lo que llevamos observando en los 2 últimos meses. No hay ningún hito, ninguna señal, ninguna marca. Si no fuera por el GPS que nos marca exactamente 89,996 grados norte, no nos habríamos dado cuenta de que hemos llegado a nuestro destino, al punto donde convergen todos los meridianos. Emoción, alegría, alivio, lágrimas, recuerdos de los seres queridos, orgullo. Después de 60 días sobre el hielo, somos diferentes. Somos conscientes de la pequeñez del ser humano, de la grandiosidad de la naturaleza. Pero estamos satisfechos. Nuestros anhelos se han hecho realidad. Estábamos orgullosos. Con el fin del milenio cerrábamos un importante ciclo que había culminado con la conquista de los 3 polos. Pero a la vez habíamos ido trabajando en otros campos que habían supuesto el inicio de una colaboración muy especial. Probablemente todos los que formamos el grupo militar de alta montaña llevamos en nuestra sangre ese espíritu aventurero que nos atrae irresistiblemente hacia los lugares más exóticos, las aventuras más arriesgadas o a afrontar el más difícil todavía con ilusión y empeño.
Por este motivo, cuando en junio de 1995 recibimos la solicitud de colaboración de la ONCE para participar en un proyecto encaminado a facilitar y promocionar el deporte de montaña en el colectivo de personas con diferentes discapacidades y minusvalías asociadas, no tuvimos ninguna duda a la hora de contestar afirmativamente y poner manos a la obra. Una concentración en Benasque en la que 3 componentes del grupo participarían para aprender diversas técnicas de movilidad en montaña con discapacitados fue la primera experiencia con esta cruda realidad. ¿O cómo podrían calificarse si no los sentimientos que experimentamos cuando el primer día se nos vendaron los ojos y ascendimos, por llamarlo de alguna manera, a algunos de los picos más sencillos de la zona, utilizando la técnica que el grupo de montaña de la ONCE utiliza habitualmente y así acostumbrarnos a sus sensaciones y problemas? El altivo Breithorn, de 4.160 metros en nuestros queridos Alpes, fue en septiembre de 1995 la rápida respuesta a nuestras inquietudes y sería la puerta hacia mayores objetivos. El Kilimanjaro en 1997. El techo de Europa, el monte Elbrus que ascendimos en 1998. Un intento a la Aconcagua en 1999. Las ascensiones del Cotopaxi en 2001, el Ararat en 2002, o la conquista del primer 6000, el Paranicota de 6.380 metros y que subimos en 2003. Todas estas expediciones han ido consolidando un proyecto que en el año 2004 ha logrado que 3 invidentes españolas hollaran por vez primera en el alpinismo femenino mundial el Kilimanjaro, y a finales de año la ascensión del volcán más alto de México, el Orizaba. De este modo, se está escribiendo una de las páginas más humanas y emotivas realizadas por nuestro grupo, donde el carácter altruista de la misma ve su mejor recompensa en las amistades conseguidas y en los abrazos en los que se han fundido los miembros de estos 2 colectivos en alguna de las cumbres más emblemáticas de los 7 continentes. ¿Cuál será el próximo objetivo o a dónde nos conducirán finalmente? Solo lo pueden decir ellos, porque precisamente son ellos quienes marcan nuestro camino, y nosotros los testigos privilegiados de una fuerza de voluntad sin límite y de un afán de superación incuestionable. Mientras, intentaremos seguirles por estas montañas del planeta, donde han demostrado que los obstáculos los ponemos nosotros mismos en muchas ocasiones. No hay duda, nuestras expediciones han supuesto un insustituible banco de pruebas para proyectos y estudios de toda índole. Así, por ejemplo, los estudios en medicina deportiva, psiquiatría de dinámica de grupos, biomedicina o la experimentación de equipos, técnicas y materiales han cristalizado en múltiples colaboraciones y grupos de trabajo con prestigiosos organismos y universidades españolas. Otras colaboraciones, menores en cuantía pero idénticamente intensas, se han efectuado con diferentes hospitales civiles y militares, en las que los miembros del grupo hemos servido de auténticos cobayas para comprobar los diferentes efectos del frío y la altitud en nuestros organismos. La presencia de un médico en nuestras expediciones es en este aspecto primordial. Pero no solo en eso, sino que en muchas de las ocasiones realizan una labor de verdadero desarrollo social por todas las zonas que visitamos. Es nuestro deseo que las conclusiones de los diferentes proyectos puedan servir no solo para exponerse en los foros científicos adecuados, sino también para mejorar la salud pública nacional. Sirva para ello este pequeño granito de arena que el Grupo Militar de Alta Montaña ofrece desde aquí a toda la sociedad española. Sí, es fantástico conseguir cosas únicas y extraordinarias, el ser los primeros en explorar lo desconocido, o el que un militar sea la 5ª persona del mundo que haya conseguido los 3 polos de la Tierra. Pero debemos ser fieles al origen de este nuestro sueño, al cómo lo imaginaron los primeros fundadores del grupo.
quedan muchas cosas por hacer. Tras los éxitos obtenidos, la renovación del equipo humano era prioritaria, y los nuevos valores que habían ido entrando en nuestro grupo buscaban su oportunidad. Alpinistas de un elevado nivel técnico y que presentan en sus historiales rutas de gran dificultad en los Alpes o en los Andes, pero a los que falta la experiencia en altitud necesaria para acometer las grandes montañas del planeta. Era el momento adecuado. Así que junto con un programa de mantenimiento paralelo, decidimos plantearnos nuevos retos. El objetivo principal, elegido para el año 2000, será el Pico Poveda, de 7.439 metros de altura, punto culminante del macizo del Tien Shan, en la República del Kirguistán, montaña difícil y prestigiosa. Situado en medio de la cadena montañosa, el Poveda es el pico más septentrional del mundo que supera los 7.000 metros de altitud. La sexta montaña más alta del globo, el Cho'ollu, la diosa de la turquesa de 8.201 metros de altura, será nuestra próxima conquista en 2001. El Dhaulagiri, que con sus 8.167 metros de altitud es la séptima montaña de la Tierra, será nuestro objetivo en 2002. Situado en el extremo más occidental del Himalaya central, está sometido a condiciones climatológicas especialmente adversas, por lo que es conocido con el sobrenombre de la montaña de las tormentas, siendo el primer 8000 en ser intentado, pero el penúltimo en ser conquistado. Poco a poco, el equipo se va consolidando y el año 2003 será testigo de una intensa preparación. En el verano visitaremos la cordillera del Pamir, que se extiende a lo largo y ancho de varias de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Y en apenas 20 días ascenderemos 2 7000 tras un interminable viaje en camión que nos depositará en la frontera de Tayikistán, y desde donde un helicóptero Mi-8 nos dejará a 4.400 metros de altitud en tan solo 30 minutos y 7 días después de salir de Madrid para conseguir el Korzenevskaya, de 7.105 metros, y el Lenin, de 7.126 metros. Además, visitaremos por primera vez el espectacular Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos, donde se hallan algunas de las paredes graníticas más famosas e impresionantes del mundo. El Half Dome, con sus 800 metros de verticalidad y 22 largos de cuerda, y el Capitán, con sus 1000 metros de roca granítica, con 35 largos de cuerda de una verticalidad extrema y una dificultad muy mantenida, serán nuestros objetivos principales. Estos éxitos nos animarán a enfrentarnos al próximo reto, el Manaslu. Esta montaña de 8.156 metros situada en el Himalaya es uno de los 8000 más peligrosos, ya que presenta un elevadísimo índice de fallecidos por avalanchas cuando la meteorología es adversa y sus laderas y pendientes se cargan de nieve. Lo intentaremos una y otra vez, hasta el agotamiento, hasta quedarnos sin material. Cuando por enésima vez encontramos nuestro campo de altura destrozado por las fuertes nevadas y nuestras tiendas aparecen debajo de 2,5 metros de nieve, decidimos que lo más prudente es retirarse. Por primera vez hemos estado totalmente solos en un 8000. Y hemos tenido que trabajar muy duro, pero la experiencia ha valido la pena.
Y lo que es más importante, volvemos con el ánimo crecido. Tenemos un equipo capaz, con experiencia y muchísimas ilusiones. Por ello, cuando nuestros amigos de Televisión Española nos ofrecen volver con ellos de expedición y acometer una de las vías más difíciles y prestigiosas del Himalaya, no lo dudamos. El pilar oeste del Makalu, quinto 8000 de la Tierra y una vía de ascensión que es el sueño dorado de todo himalayista. Un objetivo en el que lo más importante no es la cima en sí misma, sino la belleza de la ruta. Un alpinismo de renuncia en el que el mero hecho de plantearse acometer esta escalada es ya un pequeño éxito y donde las dificultades principales se encuentran en la parte más alta de la ruta, allí donde el aire es más enrarecido, allí donde la razón apenas tiene sentido. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo tras estos años de expediciones, sabemos que esos lugares, imposibles para muchos, no son más que los minúsculos peldaños de una escalera sin fin, con la que acceder al verdadero origen de todos los sueños. Y que todas las cimas visitadas y las que nos quedan por intentar son una llamada que espera nuestra respuesta y a la que no podemos negarnos. Quedan muchas cumbres e innumerables rutas por ascender. Muchas horas de entrenamiento y preparación, muchos retos que afrontar, sueños que surgirán y se desvanecerán. Algunos muy cercanos, casi en la puerta de casa, como la travesía integral de nuestro Pirineo con esquís. Otros más lejanos, como el K2, o el conseguir las 7 cimas de los 7 continentes. Nosotros seguiremos luchando por materializar esos sueños, por muy pequeños o breves que sean, por imposibles que parezcan. Porque como alguien dijo una vez, ¿qué sentido tendría la vida sin estos sueños? Me pidieron llevar el grupo militar de alta montaña y no supe decir que no, porque ¿qué sentido tendría la vida sin estos sueños? La primera expedición que organicé fue esa que habéis visto del Leni, luego fuimos al Manaslu, luego al Makalu. Queríamos ser alpinistas, recuperar la esencia del alpinismo, huir de rutas masificadas. Eso era en el 2006 y como decía el vídeo, el grupo militar de alta montaña había llevado, pues bueno, había sido una cosecha de éxitos prácticamente, ¿no? Los 3 polos, habíamos conseguido ya este año la pirámide de Karsten, con lo cual ya teníamos las 7 cimas de los 7 continentes, había el objetivo del K2, pero bueno, nos salió esta expedición que buscaba el de entrar en otra lista, que era el conseguir el pico más alto del Ártico, que seguro que nadie sabe cuál es. El pico más alto del Ártico se llama el Gunnbjörn, el nombre de estos impronunciables que tienen los groenlandeses, ¿no? El coronel Alfonso Juez tenía ya las 7 cimas de los 7 continentes y entonces dijimos, ya tenemos un militar, que es el famoso teniente general Gant, que tiene el polo norte, el polo sur y tiene el Everest, pues ahora vamos a ver si conseguimos 8 cimas en 8 continentes, aunque como veíamos antes, pues obviamente el Ártico no es un continente, pero hay una lista que consideraba el Gunnbjörn como un pico en esa lista de 8 continentes. Y nos dimos de bruces, como comenté antes, con esto que estamos viendo, ¿no?
Habíamos pedido fotografías aéreas, habíamos visto imágenes satélite, pero cuando llegamos al glaciar Christian IV, uno de los mayores glaciares de Groenlandia, nos lo encontramos en las condiciones que estáis viendo. Y regresamos. En esta expedición yo, estoy delgado, perdí 11 kilos. Pero hubo compañeros que perdieron 17 y 19 kilos. La decisión fue la correcta, a veces hay que renunciar. Pero sin embargo, al año siguiente, apenas unos meses después, la liamos pardísima. Al salir de esta expedición con Al filo del imposible a Campo de Hielo Norte, dijimos, venga, vamos. Yo no había estado nunca en campos de hielo. Campo de Hielo está en Patagonia. Aquí ya estás en condiciones de frío húmedo extremo. Salíamos de Laguna San Rafael, 0 metros de altitud. Teníamos que subir, el objetivo era subir al pico San Valentín, que es el pico más alto de Patagonia, 4.000 metros. 10 personas, 9 hombres, una mujer. Un objetivo muy ambicioso, que era ir a San Valentín, primera travesía nacional oeste-este, y luego la primera mundial, volviendo desde San Valentín, norte-sur, atravesar norte-sur con cometas, el campo de hielo. Ascendí a teniente coronel y dejé el relevo al comandante Fernando Yarto, que me sustituyó como jefe de curso de montaña y como jefe de grupo militar de alta montaña. En ese momento entra la crisis, 2010, los recursos ya desaparecen, el grupo a duras penas sobrevive y en el 2018 Fernando fallece en un accidente militar. En el campo de las Batiellas le dispararon y le confundieron con una silueta y se desangró. Con lo cual el grupo quedó ya totalmente descabezado. Y en el 2023, siendo ya presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, el que estaba de director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, el coronel Mariano Alonso Velasco, me pide ayuda y me pide volver a llevar las actividades del Grupo Militar de Alta Montaña. Bueno, dije que sí y organizamos una primera expedición a Chile, que es esta que veis aquí. Con el ejército de Chile volvimos a los campos de hielo, en este caso al campo de hielo sur, con un objetivo ambicioso, que es ese volcán que veis al final, que es el volcán Lautaro. Y decidimos, estuvimos ahí intentándolo hasta que en un momento determinado vimos que no podíamos atravesar el campo de hielo, aunque entramos varias veces, pero al Lautaro no íbamos a llegar. Teníamos el famoso plan B preparado, teníamos un plan alternativo, y entonces nos extrajeron en helicóptero, primero, luego en embarcación, como veis ahí, y nos llevaron al glaciar Cayuqueo, que está próximo a Campos de Hielo Norte y Sur, a hacer un 3000, que parece un 3000, los que hacemos montaña, pisamos Pirineos, pues un 3000 que es este, ¿no? Que es el Cerro de San Lorenzo. Fue una ascensión muy bonita, muy técnica, pero lo mejor es el equipo de personas que lo dieron todo, cada uno sin que, como pasa en estos casos, no tengas que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe su puesto y dónde tiene que estar. Pero para mí ha sido pues, de las expediciones más bonitas, porque al final pues, son cimas de equipo, ¿no? No porque estemos todos, sino porque todo el mundo está preparado para trabajar, porque alguien llegue a la cima y sabe en su momento determinado ponerse donde se tiene que poner. Al año siguiente, y ahora subiré un poquito la voz, nos fuimos a Pakistán. El Karakorum es el lugar del planeta que ofrece una mayor concentración de altas montañas. Seguramente junto con las zonas polares es el territorio que presenta un mayor espacio para la exploración y la imaginación. En el Grupo Militar de Alta Montaña seguimos en la línea de los últimos años. Hay que afrontar nuevos retos alejados de la masificación y la repetición de vías ya conocidas. Hay que adentrarse y explorar valles desconocidos del norte de Pakistán, como en este caso, que apenas había sido recorrido por el ser humano.
Hemos querido abrir por primera vez una nueva ruta que conectara el Valle de Alín con el de Tale, aquí en el Baltistán, que sirviera de estímulo a la economía local, trabajando de la mano del Parque Nacional del Karakorum, al mismo tiempo que probábamos al nuevo equipo, en el que se han integrado 4 nuevos miembros sin experiencia previa en grandes altitudes, pero sin embargo con una alta capacitación técnica y muy fuertes físicamente. Sin embargo, la realidad en el Karakorum a veces te pone en tu sitio, y el valle ha resultado ser un laberinto de séracs y grietas, que hacen inviable la travesía de una manera segura para futuros visitantes. Pero no nos volvemos con las manos vacías. Durante el reconocimiento de la zona vimos un pico virgen de 5.000 metros, accesible y que hemos podido ascender y bautizar en honor a nuestro guía y compañero como Pico Hanif. Pero sobre todo nos movemos con la satisfacción de haber sido los primeros de haber pisado esta cumbre jamás hollada por el ser humano, por haber sido los primeros en disfrutar de estas fantásticas vistas. ¿Por qué habíamos ido a Pakistán? ¿Qué asignatura pendiente teníamos todavía? Este año pasado hemos conseguido al fin pues el objetivo no declarado, pero que era el que motivaba la expedición tanto del 23 como la del 24 como la del 25. A esta expedición han venido pues miembros del grupo militar de alta montaña técnicamente muy potentes, junto con gente que ha venido a las expediciones anteriores, que ahora son profesores en el curso de montaña, gente de nueva incorporación del grupo militar de alta montaña. Y entre los que veníamos a esta expedición pues estábamos 2 personas que estábamos muy unidos a Fernando Yarto. Venía el subteniente Adriano Martín Cofreces, que estuvo con él mucho tiempo también, de auxiliar, de cordada. La palabra cordada pues dice mucho, porque ya no es solamente una unión física, sino emocional. Y los 2 teníamos en mente desde hacía ya tiempo, desde que haya fallecido Fernando, encontrar un pico, una arista, una ruta para hacerle un pequeño homenaje. No lo declaramos en rueda de prensa, dijimos vamos allí y vamos viendo, ¿no? Creo que si lo hubiéramos declarado hubiera sido un factor anclaje que hubiera podido condicionar mucho la toma de decisiones, y como digo siempre lo más importante es volver, arriesgar lo que hay que arriesgar, tomar las decisiones sobre el terreno. Y con los compañeros otra vez del Ejército de Chile volvimos a Chile, a Isla Grande de Tierra de Fuego y a la Cordillera Darwin, uno de los sitios más inexplorados del planeta, donde quedan muchas montañas por ascender, muchos picos vírgenes, muchos picos que no están nominados. Y abrimos 2 rutas. Abrimos una ruta antes de atravesar la cordillera, una ruta a un pico que ya se había ascendido, una ruta nueva. Y luego al atravesar Darwin llegamos a Bahía Yendegaya, que es esta zona que veis allí, y nos encontramos un pico muy bonito que no nos costaba que tuviera ninguna ascensión. Y dijimos, vamos a por él. Conformamos 3 cordadas hispano-chilenas y conseguimos subir ese pico. Ese pico, después al volver, una vez que finalizó la expedición en Punta Arenas, fue cuando descubrimos el objetivo, ¿no? Y le propusimos al general de la división andina que queríamos llamarlo Cerro Yarto. Nos dijo que apoyaba totalmente la propuesta. Hemos hecho todos los formularios para que esa propuesta vaya para adelante, pero obviamente cada país tiene sus normas. Isla Grande de Tierra de Fuego está intentando mantener la toponimia de origen y nos dijeron que Cerro Yarto no cabía, nos acaban de contestar hace 2 semanas, pero sí que nos han dicho que podemos denominar la lista que se subió como la lista Comandante Yarto, ¿no? Y
vamos a hacer un documental pues, en homenaje a Fernando. No va a ser el cerro que nos hubiera gustado, pero yo creo que es un sitio precioso, muy bonito, en uno de los lugares más salvajes del planeta. Y con eso pues habremos cerrado otra etapa. Ir con gente que es capaz de quedarse a 700-800 sin saber si le viene a ayudar, lo dice todo una persona. Por eso esto de esta tarde pues es un pequeño homenaje a ellos. Y el aplauso no es para mí, sino para ellos.